mucha importancia, mucha relevancia. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en el examen que les toman a ustedes en el ENAM, vienen muchísimas preguntas sobre este aspecto. Bueno, vamos a ver. La fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? De todas las arritmias que conocemos o que hay, es la más frecuente por si acaso. ¿Ya? Se dice casi entre 60 y el 66% de todas las arritmias es esta arritmia que es la fibrilación auricular. Ya no se le ve las PPTs. No está compartiendo, doctor. No está, mira, ve, yo estoy. Acabo ahorita de dejar de compartir. Ay, Dios. A ver, vamos a ver un momentito. Pérez, no proyectes. Espérate un momento, estoy jalando de nuevo. Ventana. Pérez aparece que está proyectando acá. ¿Dónde está la ventana? Cardiopatía congénita cianótica. ¿Dónde se ha metido? ¿Ya está? Sí, no, doctor, estoy mandando a ver a mi hermano porque lo estoy compartiendo, pero no me deja. A ver, para que lo pueda compartir, para que no haya problema. Solamente un segundo, doctor. Yo lo comparto. A ver. Ya está compartido, ya se ve en la pantalla las diapositivas. Se ha producido error otra vez. Volver a cargar. Ay, no sé, caray. Ya un ratito, vamos. Sí aparecen las diapositivas. ¿Está apareciendo la diapositiva? Sí. ¿Seguro? Ya. Seguimos entonces. Ya. Voy a agrandar a ver. ¿Sigue ahí? No. No. ¿Se ven las diapositivas? Cuando agrando, ¿ves? Cuando agrando Es que creo que el compañero Pérez está... No, es que tiene que... No me tienen que meter eso, si no es un lío, ¿ves? Por eso, Pérez, por favor, no compartas. Eso una vez me pasó igual, cuando yo no guío, no comando esto, no sale bien. Ya, bueno, no importa. Voy a hacer con esta nomás entonces. ¿Ahí está bien? ¿Lo ven ahí? No, doctora, aún no. Doctor, ¿yo puedo ir comenzando mejor con la otra parte? Doctor, ya se puede visualizar las diapositivas. Ya se puede visualizar. Ya no compartas tu pantalla. Ya. Ya no me metan más cosas ya. Déjenme a mí. Ya. Estaba diciendo que es la arritmia auricular la más frecuente de todas las arritmias. Entre un 66 a un 60% de todas las arritmias es la fibrilación auricular. ¿Ya? Y en los últimos tiempos ha tomado tremenda importancia. ¿Por qué? Porque la población cada vez llega a ser más vieja y como tal también esta arritmia está siendo cada vez más frecuente porque está muy relacionado con la edad. ¿Ya? Es la arritmia cardíaca más frecuente, como les digo, y se refiere a que la actividad auricular pierde su coordinación. ¿Ya? O sea, se produce una actividad auricular descoordinada y en consecuencia la contracción se pierde, pues entonces ya se pierde la efectividad, o sea, ya se pierde la contractividad, mejor dicho, la eficacia de la contracción auricular. ¿Ya? Y esa pérdida del hecho mecánico mismo de contraer y poder producir un vaciamiento agregado al ventrículo izquierdo, puede ser muy importante en muchos pacientes, ¿no? De tal forma que cuando hacen o entran en fibrilación auricular pueden tener muchas molestias, muchos síntomas, ¿no? Entonces, eso puede dar muchas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el gasto cardíaco puede reducirse, ¿no? Y ahora, como la aurícula no se contrae, entonces la sangre ahí como que se estanca, digamos. Y esa sangre que se estanca puede coagularse y formar, pues, coágulos y dar lugar a trombos, a trombos que pueden salir disparados, ¿no? Esos pueden generarse tanto en las aurículas como en los apéndices auriculares, ¿no? Y ser digamos, causa de
accidentes cerebrovasculares o de tromboembolias periféricas, ¿ya? Hoy, obviamente, pues, con mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Eso está probado que los que tienen fibrilación auricular tienen mayor riesgo de mortalidad, por si acaso, eso está probado. ¿Cuáles son las características electrocardiográficas? Las características electrocardiográficas, que hay ausencia de ondas P, obviamente, que si la actividad se pierde, la actividad auricular no existe, está descoordinada, entonces la onda P pues no existe, no hay. Los intervalos en este caso, ¿cómo van a estar? RR me refiero, o sea, los intervalos ventriculares. Van a estar completamente irregulares. ¿Por qué? Porque los latidos auriculares descoordinados que se producen van a pugnar por pasar por el nodo aurículo ventricular. Entonces, algunos pasan más rápido, algunos se bloquean, algunos pasan más lento, de tal forma que digamos, la velocidad con que pasan también va a variar. Y eso va, digamos, a condicionar a que la frecuencia de RR, o sea, la frecuencia ventricular también sea pues muy variado, ¿no? ¿Ya? Y la frecuencia pues generalmente es entre 90 y 670, ¿no? Es alta, siempre es alta. ¿No? Siempre que el nodo auriculoventricular esté permeable y perfecto y sano, completamente sano, la frecuencia va a ser alta. ¿Por qué? Porque permite pues pasaje pues de los impulsos auriculares al ventrículo pues en mayor cantidad. ¿Ya? La actividad auricular obviamente va a ser irregular, entonces como no hay ondas P, va a haber pues ondas oscilatorias de muy variada forma, digamos, ¿ya? Ya que en algunos casos, si se puede medir, puede ser con una longitud de ciclo bastante corto, ¿no? Que puede ser hasta de 350 a 600 latidos por minuto. Los QRS van a ser estrechos, pues, salvo que haya pues bloqueo de rama, ¿no? ¿Ya? Salvo que haya bloqueos de rama o aberrancia, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de la fibrilación auricular. Como ustedes ven, no hay ondas P, aquí no se ve ondas P para nada. Se ven unas ondas basales que solamente están, digamos, como que estuvieran fibrilando. Ninguna se parecen entre ellas, todas las ondas son de diferentes morfologías, como lo ven. ¿Ya? Y por ende los intervalos RR también son completamente irregulares, como ven aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, se han acelerado, aquí se han hecho un poco más lento, aquí un poco moderadamente lento y así. ¿Ya? Entonces, esta es la característica de la fibrilación auricular, pérdida de la actividad auricular. La epidemiología. La epidemiología, ¿qué nos dice? Es un problema sanitario mundial en la actualidad, ¿ya? Cuya prevalencia e incidencia ha ido creciendo. ¿Ya? Y se cree que ¿no? O sea, se dice que en el 2010 ya alcanzaba el 33.5, o sea, afectó a 33.5 millones de personas a nivel mundial. ¿Ya? La prevalencia mayor es, pues, en hombres, es mayor en hombres, 1 frente a un 0.8% de mujeres, y con la edad también muchísimo más frecuentes a los mayores de 85, como ven ustedes, 17.8%. Entre los 55 y los 59 es todavía un 0.7, o sea, menos del 1%. ¿Sí? Por eso les decía que conforme más edad tiene la población, pues más frecuente se ha hecho esta arritmia. Más se presenta en blancos que en negros, ¿no? Y la tasa ajustada por la edad, dice por cada 100 habitantes, bueno, pues hay eh, se presenta más o menos 700 a 705 por 100.000 habitantes. En Japón y Corea del Sur es 250 a 325, y en China 325 a 400. Eso a pesar de que Japón pues tiene una población senil digamos, muy aumentada, ¿no? Es el país que tiene la tasa de, digamos, de sobrevivencia, o sea, de llegar a ser viejo muchísimo más alto que en cualquier otro país. ¿Ya? Aumenta con la edad, ya lo dijimos, esto es más que todo reiterativo. Y miren, ve, el hecho de tener fibrilación auricular pone en riesgo al paciente a tener 5 veces más accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Obviamente mayor riesgo de muerte, y también demanda pues grandes gastos al sistema de salud, a los sistemas de salud. Muy bien, esto es para que vean cómo la incidencia pues a partir de los 40 años
Es bajito, como ustedes lo ven, ¿no? Es bajito, pero a partir de los 80 años ya es muchísimo más evidente, digamos, muchísimo más evidente, ¿ya? Tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Tanto en hombres. Aquí, por ejemplo, es planito, o sea, planito, ¿no? No aumenta esto, aquí sí aumenta bruscamente, ¿no? Más parado es la elevación. ¿Cómo se genera la fibrilación auricular? Bueno, hay muchas teorías, hay muchos conceptos, hay muchas, digamos, descripciones, ¿no? Pero lo más probable es que se debe a cambios anatómicos y cambios electrofisiológicos del miocardio auricular. Es lo más probable, ¿no? Y eso sea lo más importante para producir esta arritmia. Claro, por ejemplo, las estenosis mitrales que hacen que las aurículas izquierdas sobre todo crezca, pues tiene pues mayor tasa de fibrilación auricular, ¿no? Entonces, que la aurícula cuando ya creció, pues tiene que haberse producido cambios anatómicos y por ende electrofisiológicos, ¿no? Suele asociarse con cardiopatía subyacente, claro, a menudo crecimiento de aurículas, ¿ya? Con elevación de la presión auricular también. Por ejemplo, una elevación brusca de la presión auricular derecha puede darse, por ejemplo, en tromboembolia pulmonar, ¿no? Aumenta bruscamente la presión de la arteria pulmonar y eso repercute en la aurícula derecha y puede dar lugar a fibrilación auricular, ¿no? Y a infiltración o inflamación de las aurículas también, o sea, una especie de miocarditis, ¿no? Las contracciones auriculares prematuras o los latidos supraventriculares, que es lo mismo, parece ser parece ser los desencadenantes más importantes, ¿no? Por decir, de la fibrilación auricular, sobre todo en pacientes con corazón normal, ¿no? Los pacientes con corazón normal que tienen la fibrilación auricular, ahorita en estos momentos se considera mucho el aspecto estresante, ¿no? En las grandes ciudades mucho estrés y pueden desencadenar esta fibrilación auricular, que es bastante frecuente, ya no es tan poco común. Se sabe que el único foco que dispara rápidamente las aurículas puede desencadenar una conducción fibrilatoria a lo largo de las aurículas. O sea, un único foco, después se sabe. ¿Y estos focos dónde están? Estos focos están bien establecidos, están en las desembocaduras de las venas pulmonares, ¿no? Está bien establecido que el sitio más común de disparos de los auriculares, disparos auriculares rápidos, ¿no? Y que desencadenan la fibrilación auricular están pues en las venas pulmonares, ¿no? Entonces, si hay una sobredimensión, digamos, hay una sobretensión, ¿no? Va a dar lugar a que estas estructuras disparen, pues, ¿no? Estos latidos, y como resultados, ¿no? Eh, en razón a que se vuelven, digamos, más sensibles ¿no? Estas células en su automatismo para comenzar a disparar, pues, ¿no? Latidos y producir la fibrilación, ¿ya? En estos casos, por ejemplo, dice, estos canales que ellos tienen serían bastante sensibles, por ejemplo, a la dilatación, bueno, o al estiramiento, ¿no? Se especula, dice, el mecanismo de estiramiento auricular que explicaría la relación entre fibrilación auricular y regurgitación mitral, así como varios tipos de insuficiencia cardíaca. En realidad, la insuficiencia cardíaca y sobre todo las valvulopatías mitrales que repercuten, y pulmonares también, ¿eh? Que repercuten tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha, pues generalmente tienen esto, ¿no? Generan fibrilación auricular, ¿no? Generan fibrilación auricular. Veamos cuáles son los mecanismos. Los mecanismos en realidad, como les decía, es muy complejo y se define así, como muy complejo, ¿ya? Y se habla de circuitos. Habría 4 circuitos y los 4 circuitos se imbrican entre sí, ¿ya? Habría 4 circuitos. Un circuito eléctrico, obviamente, o sea, cambios en la actividad eléctrica podrían dar lugar a fibrilación. Un circuito estructural, o sea, cambios en la estructura de las aurículas, o sea, el miocardio auricular mismo. Un circuito desencadenante, en este caso las extrasístoles que hacía yo referencia al desencadenamiento de las actividades, ¿no? De estos focos, ¿no? Y un circuito hemodinámico, o sea, las repercusiones, ¿no?
una repercusión que podría estar dando lugar, por ejemplo, a que se produzcan pues ciertos trastornos de índole conductual, o sea, de la conducción, de tal manera que van a generar al final fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación auricular, ¿no? Por ejemplo, se dice que una actividad desencadenada para producir mayor actividad de estas células, ¿no? Que están ubicadas en las venas pulmonares, al final de las venas pulmonares, que son bastante sensibles para producir fibrilación auricular, ¿no? Podrían, pues, por ejemplo, estar, digamos, este fenómeno estar, pues, incrementado, por ejemplo, cuando hay una sobrecarga de calcio, por decir, ¿no? ¿Ya? La actividad, pues, la actividad desencadenada, ve, o sea, el automatismo está aumentado. Y la actividad eléctrica va básicamente, pues, corrientes, ¿no? Va a dar lugar eh, a corrientes eléctricas que van a dar lugar a micro reentradas, ¿sí? Micro reentradas, que es el mecanismo porque se considera que la fibrilación auricular mantiene, digamos, un sostenimiento, ¿no? Las estructuras, cambios estructurales, ¿no? Sobre todo la inflamación, ¿no? Sobre todo la hipertrofia, sobre todo la fibrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o sea que es todo un tema esto de la patogénesis. Muy bien. Comorbilidades, o sea, ¿con qué está asociado? La fibrilación auricular, mucho se asocia con la fibrilación auricular, claro, obviamente, sobre todo si no está controlado. La hipertensión arterial, ¿qué conduce? Pues, si no está controlada, crecimiento de la aurícula izquierda, pues, eso es obvio. La enfermedad cardíaca isquémica también, claro. Durante un infarto pueden presentar fibrilación auricular, sí, claro que sí, ¿no? Pacientes postinfartados tienen con mucha frecuencia fibrilación auricular, sí, también se ve. Por lo menos es más frecuente, ¿no? En estos pacientes. Las enfermedades valvulares, obviamente, pues, obviamente, la estenosis mitral, ¿no? Viene el 70%, ya es el que más causa la estenosis mitral, ¿no? La insuficiencia cardíaca también produce fibrilación auricular, da lugar a la fibrilación auricular. La miocardiopatía hipertrófica también, pues, ¿no? Cardiopatías congénitas también. La enfermedad tromboembólica venosa, pulmonar sobre todo, claro. El apnea obstructiva del sueño también favorece la aparición de la fibrilación auricular. La obesidad también. Son más frecuentes en pacientes obesos. Los que tienen más posibilidad o probabilidad de desarrollar este fenómeno son los diabéticos, por ejemplo, ¿no? En el síndrome metabólico, la enfermedad renal crónica, en la anemia también puede haber, la dislipidemia también se asocia, ¿no? La enfermedad tiroidea, ni hablar, pues. La enfermedad tiroidea, la fibrilación auricular laringe es más frecuente, ¿no? Con una intoxicación alcohólica también. Por cocaína también, ¿eh? Por si acaso he visto gente que se han paqueteado con cocaína y han venido con fibrilación auricular. La clasificación. ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular? La clasificación generalmente antes era pues aguda o crónica, ¿no? Pero después salió una nueva descripción que probablemente con el tiempo lo van a modificar. ¿Por qué? Porque tampoco me gusta, pero bueno, pues hay que hacer esta clase así. La fibrilación auricular paroxística es aquella fibrilación que aparece y desaparece, ¿no? Desaparece y desaparece espontáneamente o también puede desaparecer mediante una intervención, ¿no? Por ejemplo, le damos medicamento antiarrítmico, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿dentro de qué tiempo? Dentro de los 7 días, o sea, que no hayan pasado los 7 días, porque si ya pasaron los 7 días ya se vuelve persistente, ¿ya? Entonces, cuando pasa esto, normalmente ya requieren cardioversión farmacológica, ¿no? O eléctrica.
después persistente de larga duración hasta un año, y después la permanente, lo que sería antes la crónica, ¿no? En realidad no sé, yo digo que la fibrilación auricular depende de la clínica, ¿no? Si viene un paciente con fibrilación auricular y está descompensado clínicamente, yo lo cardiverto pues de inmediato, no estar pensando ¿no? En cardioversión farmacológica, que si pasan los 7 años, que los 7 días, no sé qué, bueno, eso es para docencia nada más. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la fibrilación auricular? Claro, tenemos que basarnos en una historia. La historia debe ser siempre completa. Tenemos que basarnos en un electrocardiograma, en pruebas de laboratorio, sobre todo la función tiroidea, sobre todo. ¿Ya? La ecocardiografía que nos da una guía y que nos sirve de guía para un tratamiento, identificar enfermedad estructural. La ecocardiografía transesofágica para ver sobre todo si hay valvulopatías, ¿no? Con más certeza. ¿No? Y sobre todo también ver si hay trombogénesis, ¿no? O sea, si hay presencia de trombos que se hayan generado en las aurículas. Después tenemos las coronariografías también, las coronariopatías. ¿Ya? Tenemos que hacer una tomografía o una resonancia cerebral porque puede uno sospechar de trombosis, ¿no? ¿Dónde va a ser más frecuente? Pues al cerebro. Seguimos. Entonces, ya tenemos ya nuestro cuadro de fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo ya manejamos? La fibrilación auricular básicamente se maneja terapéuticamente hablando bajo 3 puntos, ¿no? Prevención de trombogénesis o prevención de trombosis, ¿no? Ese es uno. Control del ritmo, o sea, restablecer el ritmo normal y control de frecuencia. O sea, mantener y controlar la frecuencia cardíaca, que ya no se puede restablecer el ritmo. Restablecer el ritmo se refiere a que lo convirtamos de nuevo a ritmo sinusal, ¿no? Que era el previo que tenía. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del tratamiento tromboembólico, tenemos que dar anticoagulante, pues. En este caso, en nuestro medio existe mucho la warfarina y en años recientes, yo creo que ya un poco más de 5 años, ya irrumpió pues los ACOs que llaman, ¿no? Los anticoagulantes de vía oral. ¿Ya? Por ejemplo, el Abigatran, el, el Rivaroxaban, el Apixaban, que son los más conocidos, los tres, ¿ya? Edoxaban, también está en ese grupo, pero no es muy conocido aquí en nuestro medio, al menos nunca lo he visto usar, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene la anticoagulación? Mira, que reduce hasta un 70%, fíjate, ¿ya? O sea, reduce el riesgo de trombosis en casi el 70%. Y para poder nosotros coagular o no anticoagular, no solamente, bueno, podría ser suficiente tal vez un criterio médico, pero los criterios médicos son tan amplios que de esos pues se refiere a hacer guías, ¿no? O se requiere hacer tablas, o se requiere hacer fórmulas, etcétera, muchas formas. Y entre esos está pues la puntuación mediante una tabla del CHATS-BAS, ¿no? El CHATS-BAS, cuya estimación que nos va a servir para estimar el riesgo de trombosis, ¿no? Por fibrilación auricular, obviamente no valvular. Para, con la finalidad de administrar pues tratamiento antiarrítmico, sobre todo,
cuando tienen pues mucho riesgo, ¿no? Muchos riesgos, estos pacientes tienen mucho riesgo, por decir, para tener estos problemas. Muy bien. Para los pocos que no pueden tomar terapia anticoagulante, no sé si habrá visto, ¿no? Que yo no he visto eso. Ya, pero en este caso se recomienda aspirina y clopidogrel, pero la aspirina y el clopidogrel sumados no llegan creo que ni al 40% de protección. ¿Ya? O sea que administrarle solamente aspirina o clopidogrel o ambos, bueno, parece ser un gaña muchacho hasta ahora, hasta donde se sabe, ¿no? No tienen un mayor poder preventivo, digamos, de tromboembolia. ¿Ya? Entonces tenemos la warfarina y los anticonceptivos de vía oral, ¿no? El rivaroxaban, el dabigatran y el apixaban, ¿no? ¿Cuál sería la tabla del chat-GAS? Aquí están, criterios clínicos. Entonces va dando así, si es mujer 1 punto, varón 0 puntos, 64 años a 64 no hay ningún punto, 74 años hasta 74 puntos y hasta 75, 2 puntos, dice, ¿no? Y así, todas las... Manejo de la frecuencia y del ritmo. Veamos. ¿A qué se refiere con manejo de la frecuencia y del ritmo? Decidir entre control del ritmo y control de la frecuencia a veces no es tan simple, no es tan fácil como pudiera uno pensar. Yo me baso en qué? En el tiempo. ¿Ya? Si es una fibrilación auricular permanente, control del ritmo, pues, digo, control de frecuencia. Pero si es una fibrilación auricular paroxística o reciente, control del ritmo, pues hay que restablecer el ritmo sinusal, así de simple. La estrategia de control del ritmo, ¿qué dice? Ahí dice ahí, fibrilación recién diagnosticada, por eso les digo, ¿no? Nuevos, cuando son nuevos. Con alto riesgo de complicaciones cardiovasculares y si es sintomático sobre todo. ¿No? Mayores de 75 años tienen un riesgo alto. Y si ha tenido previos accidentes, o sea, previa trombosis, también tiene pues un riesgo tremendo, ¿no? Para producir tromboembolias. Si tiene más de 65 años, si tiene sexo femenino, no sé por qué razón las mujeres tienen mayor tendencia a hacer fibrilación auricular. La insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, diabetes mellitus. Para todos los demás, hay que considerar pues la duración de la fibrilación auricular, la duración sobre todo, hay que considerar el riesgo y hay que considerar los síntomas, porque ¿no? Si es muy sintomático, obviamente, pues tengo que restablecerlo, ¿no? Tengo que proceder, ¿no? El control de frecuencia puede ser razonable para asintomáticos o aquellos preocupados por los posibles efectos de los medicamentos. Claro, eso es un dato muy valedero, ¿no? Y posibles complicaciones de ablación con catéter. Bueno, también puede, aquí, según esto, yo entiendo que depende de las preferencias del paciente. Control de frecuencia, o sea, que no se acelere, que no lleve pues a 170, 160, 170 latidos, que lo tenga pues entre 70, 80, por decir, ¿no? Entonces, control de frecuencia con beta bloqueador. ¿Qué me hace el beta bloqueador? Me bloquea pues, el nodo auriculoventricular, o sea, que impido el pasaje de impulsos auriculares a nivel del nodo auriculoventricular. Pero estoy actuando sobre la fibrilación auricular, obviamente que no, ¿no? No, obviamente que no. ¿Ya? También puede usarse, ¿no?
los antagonistas del calcio, como el verapamilo, por ejemplo. Y pues los otros fármacos que se pueden usar. Digoxina, por ejemplo, la amiodarona también se puede usar, ¿no? Control del ritmo, o sea, restablecer el ritmo. O sea, vienen con fibrilación auricular y le damos tratamiento y tratamos de restablecer el ritmo sinusal normal con amiodarona. Pues con amiodarona es el antiarrítmico para cardioversión farmacológica digamos, más de más uso, ¿no? De más uso, de uso más frecuente y de mejor respuesta también, ¿ya? De mejor respuesta. El dronedarone es un antiarrítmico también de la clase misma de la amiodarona, pero que se utiliza más que todo para prevención, ¿no? Por ejemplo, si el paciente viene con fibrilación auricular y ya se le ha restablecido algún ritmo sinusal, se le puede dar dronedarona un tiempo, ¿no? Para tratar de que no vuelva pues a fibrilación auricular. Flecainide, bueno, esto no existe en nuestro medio, sotalol tampoco. Y desde el punto de vista no farmacológico, ablación, pues. Tendría que hacerse ablación. Ablación quiere decir que ya les dije, ¿no? Que es un aislamiento o es una desaparición de los focos arritmogénicos, ¿no? Mediante una energía, ¿no? Que produce calor en la zona y de esta manera destruyendo digamos, el foco arritmógeno, ¿no? En este caso, ¿dónde estarían los focos arritmógenos en la fibrilación auricular? En la desembocadura de la vena cava, perdón, en la desembocadura de las venas pulmonares. Son 4 las venas pulmonares, entonces al hacer la ablación se tiene que hacer un aislamiento en anillo, ¿no? En anillo se tiene que hacer de la desembocadura de las venas pulmonares. Se introduce un balón, digamos, un catéter y se infla, tiene un balón para ocluir, ¿no? La vena pulmonar. Entonces, por ahí, por ejemplo, se puede mandar frío. Entonces, el frío me va a hacer la ablación digamos, en forma de anillo, ¿no? A nivel de toda la desembocadura, pues, de la vena pulmonar. Y de esta manera, como estas células están más al interior, o sea, no están en la aurícula, no están prácticamente en las venas. Y se logra, pues, el cometido aislarlo a estas células que son muy hiperactivas, por decir, ¿no? ¿No? Entonces el paciente puede quedar curado, ¿no? Entonces ya no le va a fastidiar la fibrilación auricular. No van a producirse fibrilación auricular. ¿Ya? Seguimos. Hay situaciones especiales donde hay que tener en cuenta, claro que sí. Por ejemplo, no es lo mismo pues una fibrilación auricular en un anciano que en un joven. ¿Ya? Lo otro, hay que considerar también las cardiopatías, ¿no? Miocardiopatías. Y sobre todo los de aspecto hereditario, por ejemplo, las canalopatías, ¿no? Vías accesorias. Hay pacientes que hacen fibrilación auricular practicando un deporte, claro. Gestación, hay que ver, por ejemplo, si una mujer está gestando y hace fibrilación auricular, también hay que considerar, no se puede utilizar cualquier antiarrítmico, ¿no? El hipertiroidismo, la enfermedad pulmonar, por ejemplo, el EPOC, hace que la aurícula derecha crezca y produzca arritmia, claro, fibrilación auricular. ¿No? Posoperatorios cardiovasculares se refieren, ¿no? Posoperados cardiovasculares, muchas veces todavía en el periodo de estrés posoperatorio, bruscamente presenta fibrilación auricular, ¿no? Por eso es que a veces, cuando el paciente ya ha sido posoperado, ¿no? De manera precoz, digo, de manera preventiva, perdón, y precoz, obviamente, o sea, se le da pues amiodarona, por decir, ¿no? Para evitar que, como una manera de prevenir que desarrolle fibrilación auricular. El hipertiroidismo, obviamente que sí, ¿no? Eso tiene que ya manejarlo el endocrinólogo, ¿no? ¿No?
Pero el hipertiroidismo está muy relacionado con la fibrilación auricular, ¿no? La enfermedad pulmonar también. Pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de la fibrilación auricular? En ausencia de daños o alteraciones estructurales, ¿no? ¿No? Y la ausencia de algún elemento pues, desencadenante en un paciente, pues es poco probable que se produzca la fibrilación auricular. Aunque si ya dio una vez la fibrilación auricular, ¿esta puede volverse a dar? Sí, porque es recurrente, ¿no? Es recurrente, ¿no? Ahora también se considera la fibrilación auricular como un factor de riesgo de deterioro cognitivo, o sea que a los pacientes les lleva la demencia senil, en otras palabras, ¿ya? Y demencia o mortalidad. Entonces, al ver esta situación, entonces se considera que esto se debe a que de todas maneras se está formando microtrombos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un gran trombo, sino microtrombos pequeñitos que se van disparando y que van sumando efectos, ¿no? Que van sumando efectos y abarcando más territorio también. ¿Qué se requiere de los pacientes? Obviamente, un poco de colaboración en cuanto a la actividad física, ¿no? La actividad física y una mejor calidad respiratoria, ¿no? Bueno, eso es digamos, una reseña sucinta sobre la fibrilación auricular. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Aló. Sí, se lo escucho, doctor. No, ya, les preguntaba si tenían alguna. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿Sabe que la asistencia no me la puedo bajar? ¿No? No sé por qué, pero bueno. En todo caso, pido a la delegada que lo baje y me lo pase. Ah, En la doctor, reunión estamos. ¿Ah? doctor, lo que pasa es que hemos ingresado en la reunión que usted creó con el correo de docente. Entonces, cuando usted puede ingresar con su correo de docente, le va a aparecer un botón que diga descargar la lista de asistencia. Sí. Ah, ya, No ya. importa, no Sí, importa si ya sí, sí, terminamos. con mi correo de docente, pero como te digo, cuando yo ya he creado nueva clave y todo lo que me pedí aquí, he ingresado y todito me ha desaparecido, todo, todo, todo. No tengo ni un grupo de los anteriores. Sí, Ah. doctor, le digo, la cuenta con la que tiene ahorita no es la cuenta de la universidad. Así Por no de eso qué es. es una cuenta normal, es una cuenta común y Ah, esta corriente. la que he entrado, no, pero Ajá, la claro, de esa docente cuenta es de dotada. docente, claro, esa cuenta sí es de la universidad. Por eso tiene que tratar en lo posible de ingresar a esa cuenta de docente. Después voy a tener que crear otra vez el grupo, porque mira, te voy a pasar cómo me sale. La cuenta de docente, pues de la universidad, o sea, que del correo ese que dice, Ujú. así me sale, no sé, así me sale, como puedes ver. Y no está mi grupo, mis equipos.
Antes me salían todos los equipos, entonces voy a tener que hacer de nuevo el equipo de ustedes también, porque no lo tengo ahora. Mm. Doctor, esta foto que usted me ha enviado es la foto de su cuenta de ahorita con la que usted está dictando clases. No, de docente, pues, de la universidad. Ah, qué raro en realidad. A eso me sale. No te miento, por eso que yo digo, o sea, lo he perdido, ¿qué pasó? Decía yo. Esto me sale. Porque aquí me Esa es sale la que usted no ha ingresado a su cuenta. Me sale con una X acá. una X. Sí, quizá, porque acá me parece que su correo es lorellana@unfb.edu.pe. Ese es mi correo, claro. ¿Con Ese ese es ha el, ingresado? con eso, Wow. con ese ingresado. Y cuando yo ingresé me dijo que ya no reconoce mi password, entonces me pide que genere nuevo password. Que genera nuevo password, y ya, pero mi correo es ese. Ahorita estoy volviendo a ingresar para que vean. ¿No? Es cosa en medio de... Aquí está. Bueno, L. Orellana, UNF, Edu, Perú. Conectado dice acá. Conectado me sale a mí. Conectado. Qué raro, doctor. Tendría que hablarlo con escuela, creo que manejan eso de los correos. Bueno, aquí sí me sale, mira, examen del grupo 1, que han dado rúbricas formativas, rúbricas, examen del grupo de medicina 1, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, me sale como una especie de archivo que tengo ahí. Ahora yo activo Teams desde la universidad, pues tiene que ser, no puede ser de otro sitio. Sí, doctor. No sé en realidad qué habrá pasado, pero me parece que este, ha habido un problema con su correo de la universidad, porque ahorita con el que usted está ahorita hablándonos y con el que está dictando es un correo, como le digo, aparte, ¿no? No es de la Claro, universidad. cuando tú me mandaste El link, claro. el link, me pedía y con qué correo y con qué ingresar, o sea, tres